a ser muy light, ¿sí? La guía es muy light, ¿sí? Les digo, la guía es como para entrar a hablar del tema. Eh, Porque tenemos muchísimas relaciones y una zona muy importante, como toda zona de tránsito, el cuello es principalmente una zona de tránsito con algunos órganos, pero es muy compleja. Tenemos que eh, dividir o aprender algunos conceptos. Bueno, lo de fascias, como cualquier fascia de cualquier zona, tiene su complejidad, hay que estudiarla, no es mucho lío. Yo después les voy a pasar un resumen de la taller, que así todos hablamos el mismo idioma de fascia. Pero el problema en cuello entra cuando confundimos regiones con triángulos, ¿sí? O espacios con triángulos o cuadriláteros. Eh, Desde el punto de vista anatómico, vamos a hablar de regiones o espacios, ¿no? Ahora vamos a terminar resumiendo un poco ese tema después. Desde el punto de vista quirúrgico, cuando uno ve la piel desde afuera para operar, lo que identificamos son triángulos. Eh, la Tayet, Bouchet, la bibliografía clásica que nos interesa anatómicamente habla de regiones, ¿sí? Y la mayoría de los atlas, Yogochi, bueno, Netter tendría que revisarlo, no recuerdo las últimas ediciones, pero el Prometheus, bueno, habla de triángulos, y ahí ahí se empiezan a confundir de una forma que es entendible, pero la idea no es confundirlo. Nosotros vamos a dar prioridad a las regiones, así como cuando estudiamos miembro inferior, estudiamos región inguinal, región obturatriz, bueno, región axilar, acá vamos a estudiar las regiones del cuello, ¿sí? Y después, no sé si llegamos a hacerlo hoy o lo hacemos, o yo después le subo la, el resumen, vamos a identificar algunos triángulos, pero sobre las regiones que estudiamos. ¿Bien? ¿Me queda claro eso? Y otra cosa interesante de cuello, que es una zona que se puede estudiar de apartes. Ya vimos una gran parte del miembro superior, que va a ser toda la parte de la región supraclavicular. Y gran parte de la parte lateral, donde nace de la columna vertebral, en relación con las estructuras. Otra parte la vamos a ver cuando veamos faringe, laringe, esófago, ¿sí? Eh, y el tema puntual de cuello ahora es el eje central, es el paquete vasculonervioso y sus relaciones, ¿sí? Así que bueno, Martín, si querés, después de esta introducción. Dale, buenísimo. Igual ahí entró Santi para dar Ah, bueno, bueno. todos los límites justo. Yo, bueno, después cuando al final empiece a hablar voy a repetir estos conceptos para que nos quede, nos queden claros a todos, ¿sí? Santi, buen día. Hola, buen día. Sí, ahí estoy. Me estaba acomodando. No, está bien, está bien. Ahí comparto pantalla. Bien. Mati me dice que me tenés que habilitar para que pueda compartir pantalla. Vale. Dame un segundito. Ok. Bien, ahí te deberías poder ahí. Ahí está, ahora sí. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser los primeros puntos de la guía, los que después va a continuar Tincho. Yo lo que hice fue hacer, digamos, ir siguiendo por un lado la guía y por el otro hice un otro PDF con algunas imágenes como para ir complementando. En el punto número 1 dice que hay que enumerar cuáles son los límites, tanto superiores e inferiores, de la región del cuello y realizar un esquema con, digamos, con estos límites. Entonces, lo que hice fue poner esta imagen
donde a través de línea punteada vamos a ver cada uno de los límites que encontramos en el cuello. Entonces comenzamos desde lo que es el maxilar inferior o la mandíbula, que por anatomía de superficie lo encontraríamos en esta zona, y comenzamos desde el mentón. A partir de acá trazamos una línea por todo lo que es el borde inferior de la mandíbula, seguimos lo que es el borde inferior y la rama ascendente de la mandíbula. De esta manera llegamos aproximadamente a lo que es el borde inferior de todo lo que es el pabellón auricular. A ver, ¿me bancás un cachito, profe? Que tengo un... Ahí está, tenía una llamada ahí que me estaba... Bueno, entonces llega digamos, seguimos por la rama ascendente de la mandíbula, llegamos aproximadamente acá al borde inferior del pabellón auricular, y de ahí nos vamos hacia posterior, siguiendo la apófisis mastoides, que estaría a este nivel, y luego la línea occipital o línea nucal superior, ahí ya nos estaríamos yendo hacia posterior, para seguir por lo que es la línea media cervical posterior, que sería una línea vertical que sigue digamos, la línea que se traza entre todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. O sea, esto estaría a nivel posterior, en esta imagen no se puede ver, pero más o menos se pueden imaginar. De ahí trazamos una línea hacia el lateral, que sería esta, hasta la articulación acromioclavicular. Recuerden que la articulación acromioclavicular se daba justamente entre el acromion de la escápula y el extremo externo de la clavícula, que sería a este nivel. A partir de acá vamos por el borde superior de la clavícula, trazamos una línea, pasamos a lo que es la articulación externo-clavicular, y luego llegamos al esternón propiamente dicho, más específicamente al manubrio del esternón, es decir, al manubrio esternal. Y de ahí trazamos una línea media, que se llama línea media cervical anterior, que va justamente por el medio del cuello, hasta llegar nuevamente hacia el mentón, a nivel de lo que es el maxilar inferior. Y de esa manera trazamos todos los límites topográficos y de superficie, si se quiere, de lo que es la región del cuello, tanto anterior como posterior. Eso sería en cuanto al punto número 1. Acá abajito anoté algunas referencias por si después lo subimos el PDF. Y bueno, esto sería en cuanto a los límites del cuello. Cualquier cosa, chicos, pregunten, activen el micrófono y pregúntenme. ¿Sigo? Vamos, perfecto. Bueno. En cuanto ya al segundo punto, lo que vamos a ver es algo sobre los cortes axiales de cuello. En primer lugar vemos esta imagen que, digamos, va a estar un poco más hacia nivel de lo que es, acá lo marqué, puse para ir comparando una resonancia magnética. Este corte va a ser más o menos a este nivel, como traza la línea roja. Entonces volvemos a este esquema. Y vamos a ver que para guiarnos tenemos que esta región que estoy señalando con el mouse sería anterior, acá tenemos posterior y después tenemos izquierda, derecha. En primer lugar vamos a ver estas dos grandes cavidades que son los senos maxilares, ¿bien? Como marca acá la referencia número 1. Después tenemos estos dos que van a ser las fosas nasales que están divididas por su tabique óseo, y hacia posterior tenemos faringe. Si somos un poco más específicos en cuanto a qué sitio de la faringe estaríamos en la nasofaringe, que es la que conecta justamente con las fosas nasales. Después tenemos algunos músculos de la masticación, que por ejemplo este va a ser el músculo pterigoideo externo, y luego tenemos al músculo macetero acá.
Por lo tanto, asumimos que esta es la rama ascendente de la mandíbula, como lo dice la referencia número 3. Entonces vemos que hacia atrás tenemos un compartimento que va a estar limitado hacia anterior por estas dos estructuras, que se va a tratar de la glándula parótida. Bien, recuerden que la celda de la glándula parótida hacia anterior limita justamente con el macetero y la rama ascendente de la mandíbula. Y bueno, ahora si nos vamos un poco más hacia interno, vamos a ver que vamos a encontrarnos con este paquete vascular. Como dijimos que es un corte a este nivel, donde ya estamos ingresando prácticamente a lo que es el bulbo raquídeo a nivel del tronco encefálico, vamos a decir que la arteria que encontramos acá ya es la carótida interna, porque estamos a niveles mucho más superiores, ya entrando casi a lo que es la región de cabeza. Y en cabeza justamente va a entrar la carótida interna, la externa va a irrigar el cuello y se va a quedar en zonas superficiales de la cabeza, pero no interna. Entonces, a través de este esquema, vamos a ver a ambas estructuras y al nervio neumogástrico. Y si yo les pregunto de estos dos, ¿cuál sería la arteria y cuál sería la vena? ¿Sabrían diferenciarlo por el diámetro de cada vaso? O sea, por cuál, digamos, tiene mayor diámetro, si sería vena o sería arteria. ¿Nadie? Bueno, los vasos generalmente de mayor diámetro son aquellos que traen mayor cantidad de sangre, por lo tanto pertenecen a las venas. Y las arterias, acuérdense que siempre van a tener un diámetro mucho menor, porque tienen menos distensibilidad y atraen justamente menor cantidad de sangre que las venas. Así que acuérdense que siempre las venas van a ser un poco más dilatadas y las arterias van a tener menor diámetro. Y bueno, y el paquete vasculo nervioso del cuello va a estar rodeado por un tejido conectivo que va a ser justamente la vaina carotidia, que es esto negro que vemos que rodea. Ahora, por detrás de la nasofaringe que habíamos nombrado, vamos a ver que encontramos este espacio que está, digamos, con la letra F. Este es un espacio que se va a formar por algunas fascias que van a estar limitando. Entonces tenemos que por detrás de la faringe tenemos esta línea negra que va a ser la fascia bucofaringea, o fascia visceral también se le llama, y luego hacia atrás vamos a tener a la fascia prevertebral, o también llamada fascia cervical profunda. Bien, la pueden encontrar con ambos nombres. Y tenemos que esas dos fascias me van a limitar un espacio que se encuentra justamente entre el cuerpo vertebral, que estaría a este nivel, y la faringe, que es el espacio justamente retrofaringio o retrovisceral. Que de hecho acá, en este apartado, lo que les dice es que tienen que buscar hasta dónde se puede extender una infección. Entonces, tengan en cuenta que este espacio hacia inferior va a comunicar, principalmente va a comunicar con lo que es la región del mediastino posterior, es decir, estamos hablando de tórax. Incluso puede llegar hasta el diafragma, así que tengan en cuenta que si hay una infección y hay un contenido purulento en esta zona, puede extenderse hasta dicha zona. Bueno, pasando ya. Santi, un segundo, Sí, porque no sé si lo dijiste, un dato que vamos a empezar a usar muchísimo en los 2, 3 parciales, sobre todo los 2 que siguen, es la altura, para que todos hablemos el mismo idioma. Y altura nos hacemos referencia a qué vértebra estamos bien. Entonces, vamos a decir, este corte es a nivel de tal vértebra, este corte, y eso se respeta y es muy, muy útil. Este corte, ¿a qué nivel sería? Si bien es un esquema, es muy básico, pero hay un dato ahí, más allá del dato de los senos paranasales y del tabique nasal, hay un dato en la parte, en las vértebras, en la parte de columna cervical, que nos dice de qué altura es ese corte. ¿Qué opinan?
es muy simplificado el gráfico, pero ¿qué altura podría ser o qué vértebras se ven ahí? Sí, sí, se ve C1 y bien. C2. Es la articulación exactamente, ¿sí? Sería un esquema de articulación C1, C2 con apófisis odontoide, ¿sí? Entonces es un corte que pasa a nivel de articulación C1, C2. Ese dato siempre ténganlo, ahí no está resaltado, pero agréguenlo después usted al costadito, ¿sí? Bien, Casi Santi. ahí se ve. Más que nada porque van a ver cómo varía la anatomía en cuello, ¿no? Una o dos vértebras por debajo cambia radicalmente, ¿sí? Bien, eso nomás. Bien. Bueno, y ahora lo que puse fue esta resonancia como para que pongamos, digamos, un poco en práctica todo lo que vimos acá y las cosas que dije recién en esta imagen, para ver más o menos algunas cosas. Entonces vemos que este corte pasa un poquito por encima del corte que vimos recién, pero bueno, fue el más aproximado que llegué a encontrar, donde bueno, vemos básicamente de vuelta lo mismo. A ver si les pregunto qué tipo de estudio es este, que creo que lo dije igual hace un rato. ¿Qué tipo de estudio es? A ver, chicos, alguno. Bien, bien. Ah, en el chat están, o no puedo ver el chat. Ahí lo Ah, ¿no podés ver el dijeron. chat? Ah, disculpa, No, yo pensé que. Dale, para que minimice sin que. Sí, está bien. Resonancia están diciendo los chicos, perfecto. bien. Y si yo les preguntara si estamos en una secuencia T1 o T2, ¿saben diferenciarla más o menos y cuál sería este en este caso? ¿Y cómo T1 te diferencian? respondieron. Sí, sí, la mayoría responde T1. T1, sí, claro. Está bien. Hay un dato. Sí, Matías, sí. No, no, que hay un dato. Si en la imagen vemos parte del tronco cerebral, si fuera T2, toda esa zona estaría rodeada por icosefalorraquídeo hiperintenso. Y eso ya Claro. nos hace la diferencia. Es lo más fácil para darse cuenta. Claro, y después Sí. para ver si es tomografía o si es resonancia, siempre miren bien si estamos en este nivel, miremos las zonas periféricas donde tenemos los huesos, que tiene que estar muchísimo, muchísimo más denso. Acá vemos tejido celular subcutáneo, el cual en la tomografía se ve muy, muy poco, digamos. Bueno, entonces marcamos de vuelta los espacios, teníamos a ambos laterales los senos maxilares. Acá se puede apreciar bien también ambas fosas nasales con el tabique que los va a estar dividiendo. Y acá hacia posterior vamos a estar nuevamente en lo que es nasofaringe. Luego vamos a ver acá Santi, un este segundo. músculo. Sí, Que ahí marcaste en las fosas, vos ves el tabique, pero ¿qué es lo que ves al lado del tabique? ¿Qué estructura que se ve perfecto en este corte? estos serían los cornetes. Claro. Esos chicos son los cornetes. Cuando veamos fosas nasales, bueno, hay que estudiar eso. Son las estructuras principales de la fosa nasal, ¿sí? Claro, claro, yo no se los quise nombrar porque todavía como no vimos cosos, Bien. pero bueno, sí tengan en cuenta que sí, como se ve en una intensidad distinta, o sea, estamos hablando de los cornetes. Bueno, luego tenemos nasofaringe y vemos algunos músculos que vimos en el esquema. Acá, por ejemplo, aparece el pterigoideo externo y acá adelante aparece el músculo macetero. Y como bien habíamos dicho, el macetero formaba un límite anterior de la celda parotidia. Todo esto que vemos acá va a ser la parótida. No sé si se llegan a apreciarlo bien. Todo esto es glándula parótida. Hacia posterior de la parótida vamos a ver todo lo que son las celdillas mastoideas. Recuerden que a nivel de la apófisis mastoides va a tener, digamos, muchos, digamos, como agujeritos, por así decirlo, donde va a ingresar aire, o sea, va a ser un hueso neumático, donde vamos a tener mucho aire. Y en la resonancia se va a traducir como esta imagen, que vemos que se ve bien en negro, justamente como se ve en los senos maxilares, donde hay aire.
Así que bueno, esto sería en cuanto a este corte, o sea, lo que podemos nombrar de lo que vimos en el corte anterior. Del contenido vascular no se llega a apreciar bien el paquete vasculonervioso del cuello, pero ahí vamos a ver otras imágenes donde sí se puede ver mejor. Bueno, el siguiente corte va a ser ya a nivel de la cuarta vértebra cervical, donde vemos este corte que ya es un corte un poco más clásico, o sea que lo van a poder ver incluso en los atlas de anatomía. Donde, bueno, vemos que cambian algunas cosas. En primer lugar vamos a tener hacia ambos laterales para guiarnos el músculo esternocleidomastoideo, el cual, digamos, vamos a tener que tener en cuenta que por detrás de él siempre vamos a tener el paquete vasculonervioso del cuello, y lo volvemos a marcar a este nivel, y por delante de él vamos a tener siempre a la vena yugular externa. Luego vamos a tener a la glándula hacia anterior, vamos a tener a la glándula tiroides, bien, a la glándula tiroides, y dependiendo de la altura del corte vamos a tener de la vía aérea vamos a tener a la laringe, y en cortes más inferiores vamos a tener a la tráquea. En este caso, como vemos la referencia 1 nos marca la tráquea. Y por detrás de la tráquea siempre se va a encontrar el esófago, que a este nivel ya no tenemos faringe, sino tenemos esófago. Bueno, y bien hacia posterior marcamos el músculo este que está en número 6, que es el músculo trapecio. Si lo pasamos a un esquema, a un estudio de imagen, pasamos nuevamente a una resonancia magnética, donde vamos a observar de vuelta los mismos reparos. Vamos a ver, en primer lugar, hacia adelante, este es un corte un poquito más hacia arriba, por lo tanto esto estaríamos hablando de laringe, no de tráquea. Pero bueno, se ve la vía aérea, el contenido que lo rodea, que acá vamos a tener a los músculos infraioideos, que son músculos que, digamos, tienen que tener muy en cuenta para este práctico. Luego tenemos los esternocleidomastoideos, y acá vemos, podemos apreciar bien la vena yugular externa. Llegan a verla bien, ahí que está reposando sobre el esternocleidomastoideo, la vena yugular externa. Y por detrás del esternocleidomastoideo vamos a ver bien claro el paquete vasculonervioso del cuello. Volvemos a lo mismo, acá vemos dos estructuras vasculares, una que tiene un diámetro mucho mayor y otra que tiene un diámetro menor. Como dije hace un ratito, la que tiene diámetro mayor va a ser siempre la yugular interna, y del otro lado, donde hay menor diámetro, estamos hablando de la arteria carótida. Y entre medio de ellas vamos a tener siempre al nervio neumogástrico. Luego, algunas otras cosas que vamos a observar en esta imagen, bueno, va a ser el cuerpo vertebral, vamos a ver las apófisis transversas y la apófisis espinosa. Este es un corte que se parece mucho a uno de los preparados que tenemos, que bueno, después lo que hice fue poner este esquema también, donde tenemos otras estructuras que se pueden apreciar un poquito mejor, como lo son, por ejemplo, este nervio acá. A ver, ¿se les ocurre qué nervio puede ser, por ejemplo? Viendo las referencias musculares, o sea, va por delante de este músculo. ¿Se les ocurre, chicos, qué nervio puede llegar a ser este? Decí qué músculo es y... Claro, o sea, miramos que está a nivel de la apófisis transversa de esta vértebra cervical. Por lo tanto, estamos hablando de los músculos escalenos de acá. ¿Sí? El músculo escaleno anterior, medio y posterior estaría acá. Por lo ¿Nervio tanto, frénico? tal cual, bien. El nervio frénico. Y vean que está Frénico, meridiano frénico, bien. que está envuelto en esta fascia que está en un color naranja, que es la fascia cervical profunda. Luego vemos que entre el escaleno anterior y el escaleno medio tenemos a este nervio, que también es un nervio muy importante, que es un par craneal. Es el 11º par craneal, que es el nervio espinal, un nervio accesorio. Bien. Bueno, luego Una vemos... pregunta. Sí.
¿Es el nervio 11, es el que inerva también al trapecio? Claro, tal cual, sí. Ah, está bien. Espinal accesorio pueden encontrar también. Bueno, desde luego vemos en rojo que tenemos la fascia cervical superficial. Toda esta que está en naranja va a ser la cervical profunda o prevertebral, la pueden encontrar también, que es una hoja que recubre justamente toda esta zona muscular que estoy marcando, incluyendo a la vértebra, claramente. Y luego vemos en celeste a la hoja previsceral o hoja pretraqueal o fascia cervical media, lo pueden encontrar de esas tres formas, donde, bueno, vemos de vuelta la glándula tiroides, vemos a la tráquea, y por detrás de la tráquea el esófago. Acá hay un reparo muy importante que es el ángulo diedro que se va a formar entre la unión de la tráquea con el esófago, que es por donde va a discurrir este pequeño nervio que vemos a ambos lados, que es el nervio laringio recurrente. Ese es un nervio que tienen que tener muy en cuenta, sobre todo para lo que es fonación. Así que no se olviden de ese nervio. Y bueno, luego volvemos a esta zona donde vemos que va a estar limitado, como habíamos dicho hace un rato, por la fascia bucofaringea, que sería esta en verde, y la fascia alar. Vamos a tener limitado el espacio retrovisceral o retrofaringio, que era el que dijimos que se extendía hacia el mediastino posterior. Así que bueno, esto sería en cuanto a a este corte de cuello. ¿Les quedó alguna duda, chicos? ¿Algo que me quieran preguntar o seguimos? Bueno, dale. En cuanto a lo arterial, voy a nombrar un par de cosas acá, y luego sigue Tincho. Vamos a ver este esquema. Antes de que arranques, Marqué la parótida en el corte anterior. Si podés En este corte no vamos a poder No, ver la parótida. A ver, en el de abajo, ¿no? No, en este no, pues está muy abajo. No, pues ya está en tráquea. Acá se puede marcar la parótida de este nivel. Que sería esta que Ahí vemos. se ve perfecto, sí, sí. Sí, después igual volvemos, cuando vemos regiones vamos a estudiar bien parótida, así que no se preocupe. Bueno, quería nombrar algunas cosas sobre esto, que fue más o menos lo que vimos para el primer parcial sobre la arteria subclavia, hacer algunas diferencias. Vemos acá de vuelta lo que es la aorta. Recuerden que la dividimos en tres porciones, que es aorta ascendente, arco aórtico o callado aórtico, y aorta descendente o aorta torácica, que va a dar en primer nivel esta arteria que tenemos referenciado con 7, que es el tronco brachiocefálico arterial, es uno solo, no es ni derecho ni izquierdo porque es uno solo, que se divide en la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva derecha también. ¿Se acuerdan cuál era la primera rama ascendente que iba a dar la arteria subclavia, que es esta que tenemos referenciada en 5? arteria vertebral. Vertebral. Ah, bien, buenísimo. Genial. Sí, perfecto. Bueno, y luego vemos que la carótida derecha se va a dividir en esta referencia 1 y 2, que va a ser básicamente la externa y la interna. Recuerden que si lo vemos así de superficie, esta sería la interna y esta sería la externa. O sea, y suena un poco contradictorio, pero se refiere básicamente interna a la que va a ingresar al encéfalo, y externa es la que va a darle la irrigación al cuello, básicamente. Y luego vemos de vuelta acá la arteria carótida primitiva que emerge directamente del arco de la aorta, y la subclavia izquierda que también emerge directamente de la aorta. Después en
esta imagen, digamos, se puede apreciar básicamente lo mismo. Y bueno, nada, no encontré una imagen donde se pueda ver un poquito mejor, pero es básicamente lo que vimos ¿cómo se llama? Cuando vimos el tema correspondiente a arteria subclavia. Así que bueno, chicos, ahí los dejo para que siga Tincho. Antes de que salga, ¿me quieren preguntar algo o seguimos nomás? Bueno. Mati, ¿te molesto si me das para compartir Sí. pantalla? Por favor. Sí. Ajá. Dame, Martincho, dame un segundo. Bien, fíjate ahí si podés. Sí, sí, ahí está, gracias. Bueno, siguiendo con los puntos de la guía, estaríamos a ver, el chat. Es el laringio recurrente, Federico, el que dijo Santi. Siguiendo con los puntos de la guía nos va a pedir dibujar el músculo esternocleidomastoideo. Para dibujarlo deberíamos repasar sus inserciones, que hacia superior, hacia arriba, este músculo se va a insertar en lo que sería el vértice, cara lateral y borde posterior de... ups, se me trabó la compu. De la apófisis mastoides. Acá está, ahí está. Y en la línea nucal superior. Recuerden esta inserción porque después vamos a hablar bastante de esto. Y después, ahora lo marcamos en el esquemita. Y abajo se va a insertar por dos fascículos. Vamos a tener un fascículo external que se va a insertar en la cara anterior del manubrio external, que lo podemos observar acá. Y un fascículo a nivel clavicular, que se va a insertar en la parte posterior de la cara superior del tercio medial de la clavícula, como podemos observar acá. A su vez, estos fascículos nos van a delimitar un triángulo, que es este que marcamos con violeta, que es el triángulo de Ceilot, que investigué un poco en internet y ahora el profe nos va a poder decir un poco mejor, pero encontré que sirve para como una vía de canalización vascular este triángulo. No sé qué tan así será, pero Mati no sé. Sí, es lo que yo te decía, son referencias más bien del punto de vista quirúrgica o clínico-quirúrgica. Esa zona se usa mucho para llegar por vías centrales si vas a buscar una vena, al confluente yúgulo-subclavio, y a partir de ahí hacer una canalización central o ir hacia el sistema cava directamente a la aurícula derecha. Pero bueno, es toda la nomenclatura de orientación más quirúrgica, ¿sí? La anatomía clásica no aparece. Porque la target lo nombraba, pero no decía si tenía una función o si era meramente Mira, descriptivo. el cuello está lleno de nombres, y de triángulos, y que son todos pasajes, así que bueno, Bueno, no se es los de nombro lo... porque lo iban a leer y capaz que les generaba dudas después. Está perfecto. Después, bueno, ahora lo vamos a esquematizar en el dibujito. Y para poder dibujar el músculo deberíamos tener una idea de su forma, que recordemos que tiene una dirección que va a ser oblicua hacia arriba y hacia atrás, como podemos ver acá. Acá se los representé con marrón. Y acá estaría un esquema más lindo, por así decirlo.
Y la segunda consigna nos dice, investigar las acciones, cuando se contrae un solo músculo y cuando se contraen ambos, o sea, los dos juntos. Si tomamos como punto de apoyo el esternón y la clavícula, va a ser que la cabeza tenga distintos tipos de movimientos, que van a ser flexión sobre la columna vertebral, inclinación hacia el músculo que se contrae y rotación, o sea, va a dirigir la barbilla al lado opuesto del músculo que se contrae. Estos movimientos o sea, son gracias a que el músculo tiene esta dirección oblicua. Ahora, si se contraen los dos músculos al mismo tiempo, lo que van a hacer que van a actuar como flexores de la cabeza, porque los movimientos se van a anular por la acción del antagonista, o sea, como que se van a anular los otros movimientos y solamente va a quedar el movimiento de flexión. En lo que respecta a dibujar la vena yugular externa, vamos a poner este esquemita donde ahora que sabemos que el esternocleidomastoideo va a estar recubierto por dos hojas de desdoblamiento de la fascia cervical superficial, como nos mostró Santi en los cortes de cuello, podemos agregar que va a tener dos caras y dos bordes. La cara que nos va a importar en este momento para este punto va a ser la cara superficial, la cara superior, porque está cruzada por ramas superficiales del plexo cervical, como podemos observar, y por la vena yugular externa, como se veían en las resonancias. Como vemos, la vena yugular externa es una vena superficial que se va a originar por debajo de la región parotidia, en esta zona, y va a ir oblicua hacia abajo y hacia atrás, y después va a inflexionar, va a ir hacia abajo, adelante y medial, y va a terminar en la cara superior de la vena subclavia. Ahora, si lo representamos en nuestro esquemita, aproximadamente, vemos cómo la dirección y la relación que tiene con el esternocleido. Ahora, si vamos a una imagen cadavérica, podemos observar en la foto de la derecha que vamos a tener un preparado en el cual le pintaron todas las venas y donde podemos observar la vena yugular externa con esa inflexión que tiene y cómo va a drenar en la parte posterior y superior de la vena subclavia, y vemos que drena bastante cerca de lo que sería el ángulo de Pirogoff o ángulo yugulo-subclavio. Ahora en la imagen de la izquierda la podemos ver con mayor detalle y podemos ver cómo está en íntima relación con el esternocleidomastoideo. Vemos acá el fascículo esternal y clavicular del músculo, y vemos cómo la vena esta lo cruza y se apoya sobre él. Después, pasando al siguiente punto, este punto nos pide dibujar el músculo escaleno medio en el lado derecho y el músculo escaleno posterior del lado izquierdo. Para esto también deberíamos repasar las inserciones de los músculos, sabiendo que el escaleno medio se va a insertar en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas desde C2 hasta C7. Por lo tanto, el cuerpo muscular va a tener 6 lengüetas que van a ir hacia abajo y lateral. Abajo se van a insertar en la cara superior de la primera costilla, por detrás de lo que sería el surco de la arteria subclavia, y va a emitir un fascículo a la segunda costilla. Si lo representamos, sería algo así. Ahora bien, el escaleno posterior se va a insertar hacia superior en los tubérculos posteriores de la apófisis transversas de C4, C5 y C6, y luego va a terminar en el borde superior y cara lateral de la segunda costilla, como podemos observar acá. Ahora lo llevamos a un esquema de Netter, donde podemos ver muy bien el escaleno anterior, medio y el posterior. Y vemos cómo el escaleno anterior y posterior forman lo que sería el hiato interescalénico. Ahora pasando a otra imagen, donde podemos ver las relaciones nuevamente, como vimos en el Power de Santi de arteria subclavia, como el escaleno medio
se va a insertar detrás del surco de la arteria subclavia y podemos también ver cómo emite su fibra hasta la segunda costilla. Ahora si lo pasamos a este preparado, podemos ver acá el escaleno medio, el escaleno posterior, podemos ver las ramitas del plexo braquial y la arteria subclavia. No sé si la alcanzan a distinguir, pero A esa altura del plexo están los troncos primarios. Puede ser porque lo leí, pero no estaba segura. sí, los troncos primarios, sí. Recuerden que, a ver si tengo una imagen más linda. Acá. Acá podemos ver bien la relación del plexo y vemos cómo las terminales van a darse muy más hacia lateral. Y podemos ver que cómo se relaciona, porque en realidad el punto lo que me parece que hacía referencia es la relación del plexo con la arteria. Y creo que lo que más, si nos olvidamos un poquito de lo que sería vena y escaleno anterior, creo que quiere que apunta que sepamos que van a pasar hacia anterior, tanto las ramitas estas del plexo braquial y la arteria. Y acá lo podemos ver de nuevo, al escaleno medio, con las ramas del plexo braquial y la arteria. Ahora, en este punto nos pide que dibujemos el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio en el lado izquierdo. Este esquema no lo hice porque la verdad se me dificultó un poco, Ya lo hemos pero visto sí, anteriores. pero lo que sí hice fue poner este preparado de trapecio para recordar un poco las inserciones, que vamos a tener unas inserciones mediales o axiales, que de arriba hacia abajo van a ser va a ser la línea nucal suprema y superior en el hueso occipital. Acá podemos ver cómo está en relación con el esternocleidomastoideo en su inserción más superior. La protuberancia occipital externa, el ligamento nucal y las apófisis espinosas de todas las vértebras torácicas. Después, el cuerpo muscular vamos a ver que se divide en tres partes. Una parte superior en que las fibras descienden hacia el lateral, que acá se puede apreciar muy bien. Una parte media con fibras transversales, donde podemos ver las fibras bien transversales, y una parte inferior que tiene fibras oblicuas hacia arriba. Acá se pueden apreciar bien las direcciones de la fibra. Va a tener también inserciones distales o laterales, que los fascículos de la porción descendente van a insertarse en el tercio lateral y borde posterior de la clavícula, los medios en el borde posterior del acromion y la espina de la escápula, en todo lo que sería el labio superior, y el fascículo inferior va a terminar por una fascia triangular que va a insertarse en la espina de la escápula, como podemos observar acá. Teniendo en cuenta que la consigna dice dibujar el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio del lado izquierdo, asumimos que va a querer que veamos las relaciones que tienen estos dos músculos entre sí. Acá vemos cómo se insertan en la línea nucal superior ambos. Esta sería una vista posterior, obviamente. Y si lo vemos desde la vista esta anterolateral, yo no quiero meter mucho en triángulos porque lo va a hablar el profe, pero teniendo en cuenta que buscaba las relaciones entre el esternocleido y el trapecio, podemos delimitar este triángulo cervical posterior, me confundí yo. Esto es posterior, chicos, que está delimitado por el borde posterior del esternocleido, la clavícula y el borde anterior del trapecio, que a su vez este triángulo va a estar delimitado en dos, por el esternocleidomastoideo, más precisamente Disculpa. por la porción clavicular, el homoioideo, el vientre inferior, y el trapecio. El contenido va a ser el nervio accesorio, el arterio occipital y el nervio mastoideo, y el triángulo supraclavicular, que va a estar delimitado por el esternocleidomastoideo hacia medial, se podría decir anterior medial, hacia inferior la clavícula
y hacia superior, posterior, el vientre inferior del lomo ovoideo nuevamente, con contenido de escaleno anterior, plexo braquial, arteria subclavia y vena subclavia. Esto más que nada para que sepan que están bastante están en íntima relación tanto en su inserción más superior como si lo vemos desde una vista lateral-anterior. No sé si les quedó alguna duda con algún punto, eran cosas que más o menos habíamos visto en el Power de SAR antes y en el anterior de subclavia. Pasé por ahí. Puede ser que el nervio frénico pase. ¿Por dónde más exactamente? Yo hice esa pregunta por el de Cedilot, porque en un teórico del año pasado dijeron que tenía como contenido el nervio frénico. En la profundidad, pero no. O sea, profundo a ese triángulo, porque el nervio frénico va pegado al escaleno anterior, no es tan superficial. Claro. Y el triángulo de Cedilot es muy superficial. De hecho, a veces no se encuentra, porque si las porciones distales del esternocleido están muy cerradas, o están muy cerca a los infraioideos, no se identifica. Ah, ok. Bueno, pero no, gracias. ahí no, porque estás muy superficial. ¿Alguna otra cosa, chicos? Bueno, voy sacando la pantalla. Ahí estaríamos. ¿Terminaron, chicos, entonces? Sí. Dale, No sé si... No. Santi, no sé si vas a... No sé si estás. no se escucha. Ahí está Santi. Está Sí, silenciado. Tincho, Ah, acá estoy. El tema, no sé del power de cuello, pero lo vemos más adelante, ¿no? No me lo Lo pasó del... Paz al final. ¿No? Ah, no bueno. importa, no se hagan drama. Entonces Yo estaría perfecto. arranco. Dale, denme un minutito que arreglo una cosita acá y ahí retomo, ¿sí? Un minutito. Bueno, ahí estamos. Retomemos. A ver qué. Fascia pretraquial. ¿Esta envuelve a las vísceras o solo a los músculos infraoideos? Bien, bueno, eso es lo que vamos a ir resolviendo, Fernando. Igual antes de ir hablando de esto, yo, para que no nos mezclemos, lo que vamos a hacer, vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a hablar de las regiones y algo de triángulos. Y por una cuestión de tiempo, y aparte para que sea útil, después yo les voy a acercar un resumen que vamos a tratar de tenerlo como oficial dentro de la comisión, ¿sí?
con respecto a fascias. Porque el problema entra ahí, es de dónde estudiábamos, que un libro dice una cosa, una tras otra, y nos empezamos a confundir. ¿Bien? ¿Me escucharon? Sí, se escucha, profe. Estoy ahí en el silencio. Bien. Otro tema que me había olvidado decirles hoy con respecto a la forma de evaluación. Porque anatomía es muy práctica en el sentido de que es muy importante el trabajo con el preparado y obviamente eso no se puede hacer. Lo que estamos evaluando, o lo que se van a evaluar estos dos parciales, es la parte teórica. Cuando retomemos la actividad presencial, va a haber un examen integrador de preparados de miembro superior y cuello. Obviamente se van a hacer mostraciones y todo. Les digo esto para que sepan a qué nos atenemos más adelante y para que le den importancia al estudio de la anatomía topográfica, ¿sí? Que por ahí el problema, el riesgo que tiene esto de estudiar virtualmente o mediante clases con PowerPoint, si bien es muy útil, por ahí uno pierde la noción de la realidad, ¿sí? Al no poder disponer rápido de los preparados. Entonces, todo lo que sea anatomía descriptiva topográfica, que está muy bien en los textos clásicos, va a ser muy útil a la hora de poder ver los preparados, ¿sí? Así que les digo eso para que no se sorprendan dentro de 2 meses cuando tengan que estudiar preparados miembro superior y cuello, ¿sí? Y ya estemos por el tercer parcial. Así que bueno, ese dato para que lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, denme un segundito que cargo mi presentación. Bien. Lo que les decía con respecto al tema de cuello, ahí están viendo todos, ¿sí? ¿Ven bien? Hay 2 imágenes de cuello. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, vuelvo al concepto inicial. Que ya por suerte los chicos avanzaron bastante con respecto a los triángulos y a las regiones. Los triángulos, de hecho acá vamos a ver que hay varios, ¿sí? Aunque si pueden ver en las referencias, no figuran como tal, hablamos de región, ¿sí? Esta presentación está basada fundamentalmente en el Bouchet, que el Bouchet no es otra cosa más que un atlas un poquito más ampliado de la Target, ¿sí? Les recordaba la otra vez que Bouchet fue discípulo de la Target, o sea que lo que vemos acá es la Target un poco más práctico. Los triángulos se van a conformar principalmente entre estructuras óseas y principalmente musculares en el cuello. Y la gran mayoría de los triángulos son superficiales y son para identificar abordajes quirúrgicos, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa de anatomía para entenderla es las regiones. Entonces, ¿qué regiones vamos a ver fundamentalmente en cuello? En la parte superficial son estas 5 regiones que vamos a ver acá. En el plano frontal vamos a tener el hueso hioides, que se ve perfecto en este corte como en el centro, simétrico, y nos va a dividir una región supraioidea y una región infraioidea, ¿sí? Como se ve acá. Fundamentalmente las estructuras principales o más conocidas de esta zona son los músculos, supraioideo e infraioideo. ¿Bien? Yendo hacia el lateral ya, sería espacio bilateral, simétrico, tenemos lo que se denomina como región carotídea, el área 4, o esternocleidomastoidea, lo pueden encontrar también, y por detrás del mismo, el área 5, es la región supraclavicular, que ya algo estuvimos viendo, entre el trapecio, clavícula y esternocleidomastoidea. Y escondidita, en la parte superior, que es el 3, es la zona o región parotidia, o espacio parotidio, que si bien es chica, es una de las más complejas. Bien, entonces, viendo este corte donde están las 5, tenemos el hueso hioides, en la parte anterior, que nos divide un espacio supraioideo y un espacio infraioideo. Por encima de estos encontramos la región parotidia. En la palpación semiológica clásica, esto está por debajo del lóbulo de la oreja y por delante de la apófisis mastoides, y por detrás del borde posterior del holángulo de la mandíbula, es muy fácil de palpar. Anecdótico, lo van a ver en bebedores, cuando empiecen a tener alguna práctica hospitalaria, van a ver pacientes alcohólicos, van a sobresalir las parótidas y se identifica perfecto el espacio parotidio, porque se hipertrofia con el alcohol.
el esternocleidomastoideo, o la zona carotidia, y por detrás, ¿sí?, la zona supraclavicular. ¿Bien? Esto como para iniciar. Ahora vamos a ir describiendo la mayoría de ellas. En esta representación no voy a hablar, la voy a mencionar, pero no vamos a desarrollar dos espacios muy importantes. Uno es la celda o el espacio visceral, que es central, que tiene al sistema aerodigestivo, ¿sí? O sea, cauno, faringe, laringe, senos paranasales, y las vísceras, principalmente la tiroides, ¿bien? O sea, todas las estructuras centrales viscerales. Y también lo que ya estuvimos hablando bastante, incluso en el parcial pasado, es la zona vertebral. Con la vértebra, los músculos vertebrales, perivertebrales y su fascia, ¿sí? Eso no va a entrar ahora. Ahora vamos a hablar de lo que no hemos visto todavía y que son las regiones superficiales, ¿sí? Bien. Vamos a hablar de la primera región, la infraioidea, ¿sí? Es un triángulo isósceles, ¿sí?, que tiene una base superior y un vértice inferior, pero que es truncado. La base superior está dada por el hueso ioides, ¿bien? Que después, bueno, lo van a estudiar bien para describir su característica, un hueso muy importante, que tiene la particularidad que no articula con ningún otro hueso, sino que está sostenido por los planos musculares, supra e infraioideos. Hacia abajo el límite inferior es el manubrio esternal, ¿bien?, la parte truncada de ese cono, y hacia los costados vamos a tener el borde medial o interno del esternocleidomastoideo. Entonces, ahí nos queda delimitada esta región infraioidea. Dentro, en realidad este es un espacio principalmente muscular, ¿bien?, que va a estar por delante de lo que hablábamos recién, la celda visceral, ¿bien? Y su contenido principalmente van a ser los músculos infraioideos, ¿bien? Y va a dar una protección a estas vísceras. Lo que vemos acá en esta imagen son parte de los músculos infraioideos, y por detrás empieza a aparecer la glándula tiroides, ¿bien? Ustedes me van cortando si necesitan parar. Es muy simple, la infraioidea es realmente muy simple. La porción supraioidea. Bueno, volvemos. Tenemos como eje el hueso ioides, ¿sí? Ahora va a ser la base del hueso ioides, y la parte, o el cono del vértice truncado, y la parte superior va a ser la mandíbula, y vamos a tener el esternocleidomastoideo delimitándolo, ¿sí? Vamos a tener la mandíbula, o el maxilar inferior, su borde inferior y su ángulo y su rama ascendente, parte de su rama ascendente, el hueso ioides y el esternocleidomastoideo delimitando esta zona. Acá sí ya se nos complejiza un poco la situación. Fíjense en todo lo que tenemos. Músculos supraioideos, si es región supraioidea, los músculos supraioideos están ahí. La glándula submaxilar, dentro de las glándulas salivales, la glándula submaxilar fundamentalmente y la celda submaxilar, arteria facial submaxilar, mentoniana y lingual, hay una zona muy compleja arterial, respectivas venas, los linfáticos submentonianos y submaxilar, ¿sí? En relación o cercanos a las glándulas salivales, y los nervios, hipogloso mayor del miloioideo, que el miloioideo va a ser el piso de la lengua. Cuando avancemos un poco más, vamos a dar la importancia a este, y el nervio lingual. ¿Bien? Entonces, recordamos los límites, que es lo más importante, dos límites óseos, que es mandíbula e ioides, y el esternocleidomastoideo. Vamos un poquito más a aumento. Miren la cantidad de estructuras que tenemos acá. Recordamos los límites y después volvemos. Mandíbula, ioides, no está dibujado, pero agrego yo el esternocleidomastoideo. Entonces nos queda delimitado este triángulo, ¿sí?, que en realidad esto está visto de lateral, pero también se puede ver perfectamente desde el anterior, que va a ser la región supra, ¿sí?, este sería supraioidea. Y acá tenemos unas estructuras muy importantes, ¿sí? Vamos a salir un poquito de las... Esta estructura glandular es la glándula submaxilar, ¿sí? Si acá tenemos la mandíbula, tercio medio de la mandíbula, o de la parte horizontal del maxilar inferior, tenemos la mandíbula. Lo que vamos a ver por detrás es lo que nosotros llamamos piso de la cavidad bucal, que es el miloioideo, y hacia anterior tenemos el vientre anterior del digástrico, ¿sí? Vientre
anterior del músculo digástrico, hace una polea de reflexión sobre el hueso hioides y asciende en su vientre posterior. ¿Bien? Vientre posterior del digástrico, tendón que une el músculo digástrico, hace la polea de reflexión en el hioides y asciende. Zona muy importante anatómicamente. Vamos a tener dos estructuras vasculonerviosas, ¿sí? Que en este caso vamos a tener la arteria, la vena facial, y acompañado la arteria facial. Y después un montón de estructuras importantes. Fundamentalmente tenemos la arteria carótida externa, que va a estar dando esta arteria facial, bien, y por detrás vamos a tener a la carótida interna, ¿sí? Carótida interna, carótida externa, carótida primitiva. Vámonos, carótida primitiva, carótida externa, acuérdense que la única que da ramas extracraneanas en la carótida externa, la carótida interna no da ninguna rama extracraneana, sino que la da dentro del cráneo. ¿Bien? Y acá tenemos otro músculo importante que lo vamos a volver a ver, que es el estiloioide, ¿sí? Músculo de la masticación macetero. Miren todo lo que tenemos en esta región tan importante, ¿sí? Pero entonces, volviendo. Maxilar inferior como límite superior, hioides como límite inferior, esternocleidomastoideo. Y en su contenido lo que sobresale es la glándula submaxilar, con la senda submaxilar que acá está disecada, músculo miloioideo y vientre anterior del digástrico. Obviamente tenemos todo el paquete vasculonervioso de esta zona, ¿sí? ¿Dudas? Yo por ahí voy medio rápido, pero bueno. Avancemos. Región parotidia, ¿sí? Sacando la celda visceral y el paquete vasculonervioso, la región parotidia es una de las más interesantes anatómicamente y compleja, ¿bien? Fundamentalmente es compleja porque la parotidia es muy irregular, no es como el corazón o el pulmón, que tiene una forma bastante estándar, sino que es muy regular y cambia, ya sea por enfermedades, por atrofia, les contaba recién por alcoholismo. Entonces las relaciones clásicas se mantienen, pero pueden ir variando, ¿bien? Esta región parotidia, si bien es pequeña, tiene algunos límites interesantes. Hacia adelante vamos a tener lo que hablábamos recién, la rama ascendente del maxilar inferior, ¿sí? Que va a ir a articular hacia en la base del cráneo. Hacia posterior vamos a tener la apófisis mastoides, con la inserción del esternocleidomastoideo. Esto, imagínenselo un poquito, el límite superior está dado por la arcada cigomática y el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es un canal principalmente fibroso, pero bueno, tiene relaciones muy importantes hasta llegar al peñasco. La parte inferior es una línea que va a unir la apófisis mastoides, ¿sí? Con el borde o con el ángulo inferior del maxilar, de la mandíbula del maxilar inferior. Esta es la línea que nos va a delimitar, ¿sí? Su límite inferior. Acá no lo vemos, pero hacia adentro de la región parotidia, el límite va a estar dado por la apófisis estiloide y principalmente el espacio laterofaringeo. Ahora vamos a detenernos un poquito más. Pero recuerden estas relaciones. Borde ascendente o la rama ascendente del maxilar hacia anterior, apófisis mastoide esternocleidomastoideo hacia posterior, arcada cigomática y conducto auditivo externo hacia superior, una línea que pasa entre la parte inferior de la mastoides y el ángulo de la mandíbula, y hacia posterior, fundamentalmente la apófisis estiloides y lo que la rodea. Ahora vamos a determinar esto. Bien, vamos a desarrollar este gráfico. ¿Cuál es el contenido? Fíjense que cuando estuvimos viendo todas esas estructuras hablábamos de región y de la región tenemos que saber sus límites y su contenido. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta, pero es lo que estamos desarrollando, límites y contenido. Recién vimos los límites de la región parotidia, vamos a ver de los contenidos. El contenido fundamentalmente es la celda parotidia, que a diferencia de otras celdas, que van a ver, por ejemplo, la celda prostática, son celdas bastante homogéneas geométricamente, la parotidia es muy irregular. Y va a tener diferentes límites por la altura, lo que decíamos hoy, depende a qué nivel de corte se encuentre de las vértebras cervicales, van a ser sus relaciones. Entonces vamos a estudiar las relaciones generales. ¿Bien? La pared externa de esta celda va a estar dado fundamentalmente por la aponeurosis cervical superficial,
que va a ser una comunicación entre el esternocleidomastoideo, hacia atrás, ¿sí? Y el macetero hacia adelante. Bien, ese va a ser su límite externo. Su límite o pared anterior va a estar dado fundamentalmente por la rama ascendente del maxilar, y acá ya vemos dos cosas muy interesantes, que se inserta en la rama ascendente del maxilar, que llega hasta el ángulo, por un lado, que son los músculos de masticación, por un lado, hacia afuera el macetero, que ya lo estuvimos viendo, y hacia adentro el pterygoideo interno, pterygoideo medial. Bien, es un gran músculo muy potente, estos músculos de la masticación. Bien, hacia atrás vamos a tener dos estructuras osteomuscular que forman su límite posterior. Fundamentalmente hacia fuera del segmento externo tenemos los restos de la apófisis mastoideas y dos músculos. El esternocleidomastoideo, bien, que recién veíamos que su aponeurosis formaba parte de la pared externa, y el vientre posterior del digástrico. Y hacia posterior, pero en el segmento interno, vamos a tener a la apófisis estiloides, bueno, con varias estructuras. Ahora hay una diapo específica de la estiloide porque tiene su complejidad, pero para ir adelantándonos, sepan que la estiloide se insertan 2 ligamentos y 3 músculos. 2 ligamentos y 3 músculos. Y todos, ligamentos y músculos, empiezan con el nombre estilo, ¿sí? De los que van a participar fundamentalmente del límite de la celda parotidia, vamos a tener a lo que se llama ramillete de Riolano, ¿sí? Cuello está lleno de nombres propios, ¿sí? No se asusten con eso. Lo que importa es lo que significan. Que van a estar dados por el ligamento estiloioideo, el músculo estiloioideo y el ligamento estilomaxilar. Estos son los límites clásicos, ¿sí? En este gráfico vemos los 3 músculos que se insertan en las estiloides, ¿sí? Músculo estiloioideo, músculo estiloglosio y músculo estilofaringio, ¿sí? Que son los 3 grandes músculos que se insertan, o son los 3 únicos músculos que se insertan en la estiloide. ¿Alguna duda hasta acá? Después volvemos a cualquier cosa. Bien. Pared superior. Acá no la vemos, pero la vimos en la diapo anterior, que era la línea que iba a unir la articulación temporomandibular o el borde inferior de la mandíbula con, con la apófisis mastoides como línea, pero el contenido de esa pared superior, porque si hablamos de pared hablamos de área, o sea, de lado por lado, va a estar dado por la articulación temporomandibular y el conducto auditivo externo en toda su longitud. La pared interna sí es interesante, va a estar dada por una línea también horizontal que va a unir simplemente la apófisis estiloides con la mandíbula mediante el ligamento esfenomaxilar hacia adelante y el ligamento estilomaxilar hacia atrás, ¿sí? Son contenidos anatómicos difíciles de identificar, pero necesario saberlo para la anatomía clásica. Bueno, y la pared inferior va a estar dada por el triángulo preestiloideo, ¿sí? Y por la cintilla maxilar. Son todas estructuras que la podemos ir identificando en algunos cortes más inferiores, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que tenemos que saber de estos límites clásicos son la aponeurosis que me une el macetero con el esternocleidomastoideo hacia afuera, la rama ascendente del maxilar con el macetero y el pterygoideo medial hacia adelante, y hacia atrás la apófisis mastoide con el esternocleidomastoideo y vientre posterior del digástrico, y la estiloides con sus músculos, fundamentalmente el estiloioideo. Pero no se olviden que en esta zona tenemos estiloioideo, estilofaringio y estilogloso, ¿sí? Ahora, sigamos porque esto sigue siendo interesante. Miremos estas estructuras intraparotidias. Hay una que, bueno, no está remarcada, pero que es muy importante, bien, que es el nervio facial. El nervio facial, literalmente, en su porción extracraneal, cuando veamos nervio facial van a ver lo complejo que es su recorrido, tiene una porción intracraneana y una extracraneana. Ni bien sale de esta zona, que es la zona de la apófisis estiloide, ingresa a la parotidia. Y esto es muy importante porque si hay que hacer una cirugía parotidia, o hay un tumor parotidio, o hay una infección parotidia, se puede alterar el nervio facial. Y el nervio facial inerva ni más ni menos que todos los músculos de la cara, de la mímica. Entonces una lesión del nervio facial nos va a dar una paresia o una plejía, depende,
severa con pérdida de la función de los músculos de la cara, ¿sí? O sea que fundamental esta relación. ¿Dónde pasa el nervio facial extracraneal? Por la parótida, literalmente al medio. Y después tenemos la vena yugular externa y la arteria carótida interna, carótida externa, que a veces, ¿sí?, está, como en este gráfico, en relación con una vena carótida externa, que es inconstante, así que no se maten encontrándola, porque no la van a ver en toda la bibliografía, ¿sí? Vena carótida externa. Se encontraría a este nivel. Sí o sí tienen que acordarse de estas tres estructuras fundamentales: nervio facial, vena yugular externa y carótida externa. ¿Bien? Ahora vamos a ver que hay un poquito más de cosas en el contenido, pero eso es lo más importante. Ahora, ¿qué otra zona importante tenemos acá? Que ya, bueno, lo estuvimos viendo algo en el parcial anterior, pero ahora lo vamos a reforzar. ¿Qué es la celda carotidia o celda vascular o paquete vasculonervioso del cuello? A este nivel es bastante complejo. Tenemos la estructura principal, que es la carótida interna con la vena yugular interna. Y si bien todos nos preguntan cuál es el paquete vasculonervioso del cuello, nos dicen carótida interna, yugular interna y neumogástrico, ¿sí? Que en este caso el neumogástrico sería este pequeño nerviecito acá. A este nivel, ¿sí?, que es un nivel alto, esto sería un nivel de C3 aproximadamente. ¿Por qué? Primero por el tamaño de la parótida, después porque todo lo que ven acá es la rinofaringe. Esta vendría a ser la amígdala faringea, ¿sí? Fíjense la altura que tenemos. Tenemos otros nervios, por ejemplo, el hipogloso mayor, ¿sí?, la parte del simpático cervical, bien, nervio espinal, ¿sí?, y nervio glosofaringeo. Estos que ven acá como 14 son ganglios linfáticos, al igual que el 8. Entonces, resolviendo, fíjense, repitiendo, perdón, lo importante que es el paquete vasculonervioso a este nivel: carótida interna, yugular interna. Pero además tenemos neumogástrico, o en orden, glosofaringeo, neumogástrico, espinal y hipogloso mayor. Simpático cervical y ganglios, ¿sí?, ganglios linfáticos cervicales, ¿sí? Ahora no vamos a hablar de eso bien cuáles son, pero para ir nombrándolos. Entonces, fundamental este corte. ¿Qué más le podemos sumar al corte? Bueno, lo que dijimos recién, el contenido de la celda parotidia, y ya podemos empezar a ver algunas otras regiones. La región carotidia, el espacio retrofaringeo prevertebral, eso es discutible, depende de qué bibliografía, y el espacio laterofaringeo, es también. Entonces, relación celda parotidia, espacio vascular, espacio retrofaringeo y espacio parafaringeo laterofaringeo. Si bien es un corte simple, uno de los más importantes a este nivel de cuello, ¿sí? Así que después, esto obviamente se graba, se está grabando, y después le voy a pasar para que con paciencia lo vayan estudiando. ¿Bien? Parece mucho, pero si lo van llevando a poquito no es tan difícil. ¿Alguna duda puntual de acá que quieren que retome? ¿No? ¿Profe? ¿Todo bien? ¿Profe? Sí. El espacio carotidio, ¿se puede llamar también el retroestileo? La verdad que no porque la estiloide es esta, y en realidad forma parte del borde posterior o póstero interno del parotidio. Como retroestiloide no lo tengo. No sé, chicos, si ustedes lo han... Martín, Santi, si lo han escuchado. No, con ese nombre la verdad que No. no. No, Yo tampoco. yo la he encontrado como región parotidia, celda parotidia, espacio parotidio. Así, retroestiloide, Porque lo nombran el Latarjet dentro de los espacios laterofaringios y tienen, digamos, las mismas estructuras. La arteria carótida interna, los mismos nervios, todo. La verdad que tendría que revisarlo, porque ¿vos me estás diciendo carotidio o parotidio? Carotidio. Carotidio. No, Ujú. entonces sí, está bien, es el retroestiloideo. Fíjate que acá te lo estoy señalando. El espacio vascular o carotidio está por detrás de la estiloide, retroestiloideo, ¿está bien? Bien, gracias. Eso teniendo como eje la estiloide. No, yo entendí parotidio. Está bien, perfecto. Es lo mismo.
Igual, apréndanse o tengan este nombre en su cabeza para no olvidarse qué estructura van por ese espacio, ¿sí? Bien. Avancemos. Yo les hablé muy por arriba del contenido de la celda parotidia. Vamos a ver un poquito más. Principalmente la glándula parótida, bien, que es toda esta estructura que vimos acá. Vasos sanguíneos, arteria y vena, carótida externa. Acuérdense que la vena es inconstante. Y tenemos todo un confluente venoso. Cualquier glándula está muy irrigada, y sobre todo tiene un gran drenaje venoso porque produce sustancias, ¿sí? Entonces tiene que irse por el sistema venoso. Entonces acá hablamos de un confluente venoso parotídeo y su estrella es la yugular externa, ¿bien? Que la tenemos a este nivel. Nervios, fundamentalmente el facial y ramas del aurículo temporal. Pero el nervio facial es el nervio que lo atraviesa. Y esta estructura que no está muy remarcada acá es el conducto de Stenon, drenaje de la glándula parótida. ¿Bien? Vamos acá. Vamos a detenernos un segundito en esto porque siempre nos presta confusión. La apófisis estiloides. ¿Sí? La apófisis estiloides de la base del cráneo, ¿no? Es una zona muy importante, delimita espacios y se insertan músculos y ligamentos. 2 ligamentos, 3 músculos. Todos comienzan con el nombre estiloideo, para no olvidarse. Ligamentos estiloioideo, ¿sí? Que acompaña al músculo estiloioideo, ¿bien? Que es el que vemos, que vemos acá, músculo estiloioideo, ¿bien? Ligamento estilomaxilar, que sería este que saltó primero, ligamento estilomaxilar, y un músculo que se ve muy bien acá, que es el músculo estilogloso. Me estaría faltando en este gráfico el estilofaringeo, pero como su nombre lo indica, es un músculo que va hacia la faringe, o sea que en este corte no se va a ver, este es un corte lateral. Fíjense que acá tenemos también el vientre posterior del digástrico, que viene haciendo la reflexión sobre la polea del dioides, ¿bien? Y estamos identificando la zona parótida, pero ya sacamos la parótida, ¿sí? O sea que si vamos de piel a profundidad, se sacó piel, se sacó la fascia superficial que recubre la parótida, el nervio facial, sería un sacrilegio eso, pero bueno, y llegamos a ver la estiloides. Bien, entonces, retomando, estiloides. En este caso vamos a tener el ligamento estilomaxilar, el músculo y el ligamento estiloioideo, el músculo estilogloso, y nos estaría faltando el estilofaringeo. Y para tener una noción más de la zona, vamos a ver el músculo digástrico, el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Bien? ¿Quedó claro este concepto? Porque por ahí nos confundimos, pero es para ir aclarando la zona. Bien. Bueno, vamos a la región carotidia. ¿Sí? Y no sé ni qué hora es, pero ¿cómo venimos? Bien. Región carotidia. Zona súper importante, eje del cuello. Sí, lo podemos ver. Ahora vamos a ver cosas básicas, pero bueno, si prestan atención a las regiones que cruza el paquete carotidio, van a ver lo complejo que es. Va a estar encima, ¿sí? O por arriba del espacio supraclavicular, ¿sí? El espacio supraclavicular va a estar por encima y hacia adelante, y por detrás de las regiones parotidia y de las regiones ioideas. ¿Bien? Esta es la ubicación topográfica. Ya todos los espacios los conocimos. Después vamos a retomar algunas cositas del supraclavicular, pero ya lo conocemos. Esto puede traer a confusión. Está completamente cubierta esta región por el esternocleidomastoideo. Entonces, en alguna bibliografía o atlas lo van a encontrar como región esternocleidomastoidea, ¿sí? Lo pueden ver de las dos maneras, región carotidia o esternocleidomastoidea, ¿sí? No es exactamente lo mismo, porque en realidad el esternocleidomastoideo forma parte de su límite o de su pared anterolateral. Bien, ¿qué límites tenemos? Límites clásicos: hacia anterior, el borde anterior del esternocleidomastoideo; hacia posterior, el borde posterior del esternocleidomastoideo. Bien, hacia arriba, la línea que ya conocemos, que va de la mastoide al ángulo de la mandíbula. Bien, y hacia abajo tenemos clavícula y esternón. Bien, muy simple los límites. Lo que no es tan simple es su relación posterior, en la profundidad, perdón, pero que ya estuvimos viendo alguna, que no es ni más ni menos que hacia atrás la columna cervical y sus músculos prevertebrales, o paravertebrales, o perivertebrales,
y el eje visceral del cuello, ¿sí? Entonces, si se imaginan en los cortes axiales, que estuvimos viendo varios hoy, la región parótida en profundidad se va a relacionar en estrecha relación, valga la redundancia, con columna cervical y músculos cervicales, y el eje visceral del cuello. ¿Bien? No, ahí la tenemos nombrada. Fíjense que si bien es mucha información, es una concatenación de relaciones, no. Vamos a poquito sumando cosas que ya conocemos. Rápidamente, porque no vamos a hacer una gran descripción, pero qué cosas no podemos olvidar, ¿no? Bueno, acá tenemos en la parte derecha un corte o una imagen donde vamos a ver la parte posterior del paquete vasculonervioso del cuello, y en esto tenemos la parte anterior. De la parte posterior, toda esta estructura irregular, que no la marqué, pero esta estructura es la base del cráneo, ¿sí? Tenemos peñasco, ¿sí? Tenemos agujero rasgado, tenemos conducto carotídeo, bien. No vamos a entrar ahora en detalles, pero esta es la parte inferior de la base del cráneo. ¿Qué estructuras tenemos? Bien, yugular interna, bien, que va a estar por fuera del paquete. Carótida primitiva, bien, y dos estructuras nerviosas en íntima relación que acompañan todo el trayecto, que son el neumogástrico, bien, y la cadena simpática cervical, con el gran ganglio cervical superior y el ganglio cervical medio. Bien, no se olviden que en esta zona, en la zona parotidia, como vimos hoy, el paquete vasculonervioso del cuello está, además del neumogástrico, tiene en su origen bien exocranial el espinal, o sea, el 9, perdón, el 11, el glosofaringeo el 9 y el hipogloso mayor el 2. Bien, eso ya lo vimos. Y si vamos a la parte anterior, que esto más o menos alguna cosita ya han visto, vamos a tener la yugular externa, ¿sí? La yugular interna, con dos ramas venosas. La más importante de esta es el tronco tirolinguofacial venoso. La carótida interna con dos arterias muy importantes. Digo muy importante porque la vamos a ver varias veces. Una es tiroidea superior y la otra es la tiroidea inferior. ¿Bien? Nervio recurrente, ¿sí? Que algo nombramos, que después lo vamos a volver a revisar cuando veamos laringe. Los nervios recurrentes son los que inervan motoramente la laringe, la gran parte de la laringe. Y el borde interno del canal carotidio, ¿sí? Que está dado por las vísceras. En este caso tenemos hacia arriba parte de lo que vendría a ser la faringe, hacia abajo el esófago y hacia adentro la glándula tiroides. ¿Sí? Estas serían las estructuras y las relaciones básicas y principales del canal carotidio. Como ustedes pueden ver, la constitución anatómica de la región carotidia está dada por una celda osteomuscular, que es la que ya estuvimos viendo, raquis cervical, músculo prevertebral, eje viscerales del cuello y hacia adelante el esternocleidomastoideo, y el canal carotidio, que son todas estas las estructuras principales. No se olviden que acá abajo, en la parte del origen, se le agrega el nervio espinal y el glosofaringeo, ¿sí? Bueno, y linfático siempre, ¿sí? Acá no están marcados, pero la estructura linfática se encuentra en toda esta estructura. Rápidamente, los límites de volvamos un segundito, de la celda osteomuscular que me va a determinar el canal carotidio, ¿sí? A nivel C3, C4, hacia atrás, vamos a tener, y C6, C7 también, la columna cervical, los músculos prevertebrales, el origen del plexo cervical y el simpático cervical, ¿sí? Ese sería su límite posterior. Fíjense que son dos alturas de corte distintas. C3, C4, C6, C7. ¿Bien? Hacia posterior, pero medial, o medial principalmente, el eje cervical visceral. Glándula tiroides, ¿sí? Glándula tiroides, que vemos acá. Laringe, ¿sí? Esta es la parte de la parte de la orofaringe. Tráquea, esófago y nervios recurrentes hacia abajo, ¿sí? El objetivo es ir delimitando esta estructura. Hacia afuera tenemos en un plano superficial el esternocleidomastoideo con 3 fascículos que vamos a mirar ahora, y en el plano más profundo el músculo homoideo y esternocleidomastoideo, ¿sí?
bueno, división clásica de esternocleidomastoideo, pero lo que nos importa es saber que esta región del paquete vascular nerviosa sí tiene íntima relación con estos músculos. ¿Bien? Ahora, esos son los límites, pero no se olviden que, como estuvimos viendo, se relaciona con otra estructura, vientre posterior del digástrico, con la estiloide y los músculos periestiloideos, ¿sí? Que vuelvo a nombrar, estilofaringio, estilogloso y estiloioideo, ¿bien? Y en este lugar la celda o la glándula parotídica. Los espacios retrofaringio y laterofaringio, ¿sí? Entonces, estamos estudiando la celda carotidia, pero ya estamos revisando cosas que ya conocemos. No se olviden de las alturas son muy importantes para entender las relaciones. Fíjense la cantidad de componentes que tenemos a nivel C3, C4, y acá nos reducimos nada más que arteria carótida, vena yugular, neumogástrico y simpático cervical. ¿Bien? Sé que por ahí es mucha información, pero van a ver que si lo llevan de a poco, y es muy importante para entender cuello. La región supraclavicular la voy a pasar un poquito rápida porque es algo que ya vimos. Es una región que está limitado por el esternocleidomastoideo hacia adelante, el trapecio hacia atrás y la clavícula. El homoioideo, que es este músculo que va acá, va a separarme en una región superior, que es lo que se llama triángulo homotrapecial, pues está en relación con el homoioideo y el trapecio, y el triángulo homoclavicular, en relación con el homoioideo y la clavícula. Esta zona presta confusión, porque en el parcial pasado estudiamos plexo braquial y jamás nombramos el homoioideo, o la fascia cervical superficial. Era como que mirábamos el cuello lateral, veíamos los escalenos y estaba el plexo braquial. Pero no, para llegar al plexo braquial, al final vamos a ver un preparado cuando el preparado que teníamos a la cátedra lo disecamos por primera vez, se ve bastante bien. Para llegar al plexo braquial, primero tenemos que pasar por todas estas zonas, ¿sí? Y son zonas muy importantes. ¿Bien? Avancemos un poquito más. Esta región tiene forma de pirámide. La base de esa pirámide es algo que ya conocemos, ¿sí? ¿Sí? Está dado por la clavícula y el manubrio esternal hacia adelante, ¿bien? Por la escápula, el borde superior de la escápula hacia atrás, y la columna cervical con la primer costilla hacia adelante. Es un triángulo, ¿bien? Que es el triángulo que me va a conectar el cuello con el miembro superior, ¿sí? Lo que se llama comúnmente opérculo torácico. ¿Bien? En la pared posterior, una pared eminentemente muscular, tenemos músculos que ya conocemos, el esplenio y el angular, ¿sí? Y los escalenos, ¿sí? O sea, es una pared muscular eminentemente, ¿sí? Esto yo después, se me hizo la verdad largo en la presentación, y es re interesante, y después les voy a resumir algunas cositas. Pero ya conocemos, fundamentalmente, los escalenos. Y este gráfico es un gráfico conocido por nosotros: escaleno anterior, escaleno medio, arteria subclavia, vena subclavia, y le agregamos un par de cosas. ¿Cuáles son? Este músculo, ¿sí? Este músculo es el homoioideo, ¿sí? Que nos va a separar los triángulos que estuvimos viendo hoy, que antes no los teníamos. Y arriba, el origen del plexo cervical, ¿sí? Este es el plexo cervical. Acá tendría que estar el plexo braquial. Bien. La pared anteroexterna de esta pirámide es la piel y el tejido celular que se encuentra por debajo de esa piel, y ahí es donde encontramos los triángulos, ¿sí? Y lo que yo les decía hoy, los triángulos son superficiales. ¿Bien? Triángulo homotrapecial, triángulo homoclavicular. ¿Bien? No es muy confuso esto. Y bueno, pared interna, de lo que estuvimos hablando de los músculos, esto se repite con la pared posterior. Y lo que es interesante, que te robé una imagen, Tincho, que es el vértice de esta pirámide, que es la unión entre el trapecio y el esternocleidomastoideo en proximidad a la inserción de la apopsimastoides, ¿sí? Esta zona es muy importante, o sea, esta línea del trapecio, porque la podemos dividir en mitades o en cuartos, y identificar, que vamos a ver un gráfico muy cortito, el origen de las ramas cervicales superficiales, sensitivas, ¿sí? Y también es una zona muy importante para hacer anestesias. Uno identifica el origen del trapecio, el vértice del espacio supraclavicular,
y a la mitad aproximadamente es donde nacen estos nervios. Y ahí, si hacemos una anestesia local, vamos a dormir todo el cuello para hacer cirugías superficiales del cuello. Fíjense lo importante que es esta anatomía. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Contenido, muy rápido. Ya conocemos a todo. Cápsula pleural. ¿Se acuerdan que yo les decía que la importancia del opérculo torácico era que a nivel de la primera costilla y segunda teníamos los lóbulos superiores del pulmón? ¿Sí? Muy importante. Elemento nervioso todos los conocemos. Espinal, plexo cervical, nervio frénico, plexo braquial, simpático cervical, nervio vago y recurrente derecho. Ya los conocemos a todos. ¿Sí? No nos podemos asustar. Arterias, más todavía. Arterias subclavias, todas las ramas de las subclavias, ¿sí? Y la anastomosis que hace esa de la subclavia. Y las venas, vena subclavia y todos los afluentes de las subclavias para conformar el tronco yugulo-subclavio. Bueno, y elemento linfático, lo que estudiamos en el parcial anterior. O sea que esta zona ya la conocen. Lo que debería agregarse es un poquito el recurrente y el vago, ¿sí? Nervio recurrente y vago, que no lo tenemos todavía estudiado, pero ya la conocen. Y para ir terminando, bueno, estos gráficos los voy a pasar porque es mucha información. Esta es una imagen del origen del plexo braquial con las arterias, pero acá ya le sumamos también el simpático cervical y la relación con músculos infrahioideos. Acá se agrega la vena subclavia, ¿sí? Y la yugular, ¿sí? Y acá tenemos lo que yo les decía. Este músculo es el esternocleidomastoideo. Este es el trapecio. Este es el origen o el vértice del espacio supraclavicular. Este punto es donde nacen las ramas superficiales del plexo cervical, que son todas las ramas que en forma de ramillete van a inervar sensitivamente toda esta zona. Entonces, si yo hago una anestesia superficial local en este punto, que lo pueden encontrar como punto de Erbb en la literatura clásica, voy a dormir desde la parte del occipital, la parte de la oreja, la parte inferior de la mandíbula y toda la zona supra e infraclavicular. ¿Sí? Vamos para atrás. Esta es la zona de inervación sensitiva del plexo cervical. ¿Les queda claro ese concepto? Más allá de que ven muchísimas ramitas, lo que tienen que saber que a nivel de la porción media del trapecio nacen las ramas sensitivas superficiales del plexo cervical. Después le ponen los nombres que quieran, que acá están todos los nombres, pero es un concepto simple pero muy importante. ¿Claro? ¿Bien? ¿Escuchan? Sí, profe, se Escucho, escucha. profe. Está bien. Bueno, esto se van a sentar a estudiarlos tranquilamente, son los ganglios linfáticos, y lo que quiero que veamos es esto. Recién hablamos de regiones. En la literatura quirúrgica clásica vamos a tener triángulos, ¿sí? Vamos a tener un primer triángulo que ya conocemos, o espacio que ya conocemos, que es el esternocleidomastoideo carotidio, y dos triángulos muy importantes, anterior y posterior. ¿Sí? Hacia posterior tenemos lo que se llama región cervical lateral o triángulo cervical posterior, y acá empiezan las confusiones, ¿sí? Esto no es ni más ni menos que el espacio o la región supraclavicular que vimos separados por el homoidioideo en un espacio homoclavicular y un triángulo cuadrilátero trapecial, ¿sí? Que fíjense que en esta nomenclatura lo van a tener como fosa supraclavicular mayor, que es el libro de Yagochi. Y hacia anterior tenemos lo que se llama triángulo, región. Acuérdense que región bien dicha es cuando es en profundidad. Si hablamos solamente de superficie, estamos hablando de triángulo, porque es un área, ¿sí? No un volumen como es una región. Cervical anterior, que está conformada por todas estas estructuras, ¿sí? Que la tiene que conocer dentro de la anatomía topográfica, pero lo importante es lo que vimos como regiones anteriormente. Trasladémoslo esto a un cadáver real, ¿sí? Este es el cadáver, mi abuelito de la cátedra, antes de que o cuando lo empezamos a disecar. Esta es una visión del cuello con hiperextensión. Vamos a tener, ¿qué reparo? Mandíbula, borde inferior de la mandíbula, con el ángulo de la mandíbula, parótida, apófisis mastoides, ¿sí? En la región parotidia, y hacia abajo tenemos clavícula y manubrio esternal, ¿sí? Estos son los límites superior e inferior clásicos, óseos, del cuello, ¿sí?
De acá vamos a tener, se identifica, vuelvo para atrás. Fíjense cómo ya se identifica. Esta es la manera de identificar el esternocleidomastoideo. Extensión y rotación contralateral. Ahí yo tenso el esternocleidomastoideo. ¿Bien? Y ahí lo veo perfectamente. Yo sé que por detrás del esternocleidomastoideo, como vemos acá, que lo disecamos, ¿sí?, se encuentra la celda carotidia. ¿Bien? O el paquete vasculonervioso del cuello. Hacia posterior, espacio supraclavicular o triángulo supraclavicular, y hacia anterior, la región anterior del cuello. ¿Sí? Que si identificamos, a esta altura estaría el ioides, teníamos la región supraioidea y por debajo la infraioidea. Vamos acá, sacamos la piel. Tenemos, bueno, yugular anterior, que es un dato anecdótico ahora, pero lo principal que tenemos es el esternocleidomastoideo. En esta zona donde hay grasa está el ioides, y acá tenemos los músculos infraioideos, y el que se empieza a ver muy claramente es el homoioideo. ¿Bien? Y hacia arriba tenemos el espacio supraioideo. Y acá tenemos el triángulo o la región supraclavicular. ¿Sí? Lo que yo les decía hoy, para llegar al plexo antes tenemos que pasar a otras estructuras. Retiramos la piel y tenemos todo este tejido celular adiposo, ¿sí? Y todavía no vemos ninguna estructura importante. Vamos bueno, esto es una visión a mayor aumento. Veamos acá qué es interesante. Esternocleidomastoideo, apófisis mastoide, clavícula. Se ve neta la clavícula. Este es el triángulo entre el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Bien? ¿Ven cómo se ve el trapecio? Recién una vez que yo saqué la grasa, el espacio celular adiposo superficial, aparece la vaina o la aponeosis cervical superficial, y me aparece este músculo, que es el homoideo. ¿El homoideo qué tipo de músculo es? ¿Sí? Es un músculo digástrico, acuérdense. Bien, ¿y dónde se insertaba el homoideo? La inserción distal del homoideo, ¿dónde es? En el omóplato. Por detrás del esternocleidomastoideo está su tendón y se continúa hacia el ioides. Es otro músculo digástrico, o sea que tenemos dos músculos digástricos que vimos, el digástrico propiamente dicho, y en este caso el homoioideo. Y acá tenemos el homoioideo separándome en el triángulo homotrapecial, ¿sí?, y en el triángulo homoclavicular. A grandes rasgos, en el espacio homotrapecial, ahí sí, si yo penetro en esta estructura, llego al plexo braquial. Y por debajo del espacio, o en el espacio homoclavicular, tengo fundamentalmente la vena subclavia y primer costilla, ¿sí? Es como las dos grandes divisiones. Si yo quiero ir al plexo braquial, tengo que ir en el espacio superior, el triángulo superior. Si quiero ir hacia primer costilla y pulmón, es el espacio inferior. ¿Sí? Esta estructura, le vuelvo a repetir, yugular anterior, que va a ir, si yo, no está la foto de la disección, pero yo por debajo de esto ya tengo la vena subclavia. ¿Bien? ¿Sobrevivió alguien? Es mucha información, pero la verdad que no, es interesante y es progresiva. Y cuando van estudiando una región, ya van aprendiendo los límites de la otra región, ¿sí? Es muy importante esta zona. Obviamente, si mañana rinden, no hay momento para estudiarlo, pero vayan con una guía y le van agregando complejidad. ¿Alguna duda puntual, chicos? ¿Algo que quieran aportar, Santi y Tincho? Profe, una pregunta. Sí. ¿Eso que se ve cruzando al esternocleidomastoideo es la vena yugular externa? ¿Eso? ¿Acá? Sí. La pueden encontrar como anterior. No tengo la referencia ahora, pero me parece que es la anterior, no la externa. Ah, es muy superficial. Fíjate, vuelvo para atrás. Esto está, sacamos la piel y ya estaba. Yo creo que es la anterior. Tendría que revisar un poquito porque no la tengo nomenclada acá. La externa me parece que no estaba en este preparado, por lo menos estas imágenes. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Cómo se estudia cuello? Cuello se estudia mediante el estudio de las regiones y de los cortes axiales. ¿Sí? Y dos cortes axiales. No voy a volver porque está muy lento todo, pero
bueno, ahí sí, ahí vuelvo como. Estas dos imágenes son fundamentales. El corte a nivel C3, C4, esta es la parte derecha, ¿no? Pero tienen que saber los dos. Y C6, C7. ¿Sí? Son los dos cortes que no pueden no saber de cuello y de hecho son los que se evalúan la mayoría de las veces. ¿Bien? Bueno, si no hay más dudas o algún aporte, les recuerdo que se agregó una semana más, así que vamos a llegar bien en el parcial. Se va a trabajar bastante con imágenes y con casos problemas, así que se van a ir enterando de eso. Sigue la modalidad de examen virtual, y bueno, vamos a ver qué pasa después de las vacaciones. Bueno, ya arrancamos, ya continuamos con la guía próxima para la clase que viene, ¿sí? Bien. ¿Algo más? Saco pantalla. Sí, ¿qué preguntan? Profe, lo de los casos problema es en el parcial o en la clase. Vamos a empezar, se va a empezar a subir para todos, ¿sí? Y después del parcial se va a hacer algún trabajito. ¿Vieron cómo son las imágenes? ¿Cómo fueron las preguntas de imágenes? Que se pone una imagen y salen varias preguntas de esa. Bueno, se va a hacer así también, ¿sí? Bueno. Porque si no es muy aburrido. Otro es copiar y pegar del libro y bueno, y es medio... Y si esto, obviamente lo subimos, sí, hay que esperar que se procese y lo subimos, tal vez después al que se sube en PDF seguramente le voy a agregar algo más, pero sí. Así que bueno, no se asusten por toda esta información. Si se ponen a pensar, un 30-40% la conocen ya, lo que pasa es que la vieron de otra manera, y lo nuevo es ir de a poquito, ¿sí? Les vuelvo a repetir, no se vuelvan locos con la bibliografía en el sentido de fascias, triángulos y regiones. De fascias les voy a subir un resumen, vamos manejando con eso, y estudien regiones. Los triángulos van a ir al final, una vez que saben bien las regiones, porque no son ni más ni menos que límites entre músculos y estructuras óseas, no es nada más que eso los triángulos, ¿sí? ¿Bien? Bueno, chicos, nos mantenemos en contacto, ¿sí?